hemos sobrepasado el tercer aniversario del canal y tocaba un vídeo especial. En años anteriores he analizado la saga Dragon Quest, pero esta vez me apetecía un cambio de aires. Por ello, hoy vamos a hablar de un tipo de juego que nunca esperé hablar, Ace Combat 3, Electrosphere. Y os aseguro que hay una muy buena razón para ello. Además de que fuese elegido en el comentario más votado de mi vídeo de los 2000 suscriptores. Aunque no os interesen los juegos de aviones, creedme, a mí tampoco. Por eso, al final de este vídeo espero convenceros de que esta es una muy importante excepción que hará las delicias de cualquier seguidor de este canal. Es hora de despegar. Mis antecedentes con los simuladores de vuelo son limitados. Quizás mis primeras experiencias fueran con la saga Wing Commander, o con un first-person shooter tan particular como Descent, que tomaba la idea de Doom como un asteroid en primera persona y lo llevaba a la literalidad. Aunque conocía la existencia de los famosos juegos de Star Wars X-Wing o TIE Fighter, nunca me llamaron demasiado la atención por sí mismos. Rogue Squadron, en cambio, fue uno de los primeros que me resultó muy sencillo de manejar y muy accesible. Al menos su batalla de Hoth era bastante más llevadera que esa pesadilla que fue Shadows of the Empire. Jugué en su momento al más reciente Star Wars Squadrons, que está bien y consigue tener ciertos momentos muy dinámicos, pero no me voló exactamente la cabeza. También guardo un magnífico recuerdo del muy olvidado Freelancer, cuyo sistema de vuelo por arenas designadas creaba momentos muy compactos pese a la obvia desorientación en el espacio. He guardado más afinidad con ray shooters como Star Fox o Panzer Dragoon, aunque más allá de su estética difícilmente podríamos definirlos como simuladores de vuelo. Lo que queda claro es que ninguno de estos ejemplos apuesta por una estética realista, son fantasías, no simuladores. Es sencillo aceptar, incluso cuando tienes un apetito tan grande por toda clase de videojuegos como yo, que hay ciertos géneros que no encajan contigo, pero todos los géneros tienen al menos una excepción, incluso si esa excepción no es vista con buenos ojos entre los fans de dicho género. Sin embargo, Ace Combat es una saga muy bien vista en sus fans, que se deshacen en elogios con ella. El enorme enfoque en tramas narrativas de los últimos títulos es algo que me lleva llamando poderosamente la atención desde hace años. Después de leer sobre los sorprendentes giros y su profundo desarrollo de temas y personajes, a veces con una estructura más que atípica. Si nunca ha sido una prioridad para mí es porque, bueno, eran simuladores de vuelos, y sabía que no eran precisamente mi género favorito, y probablemente me fuera a resultar complejo de manejar, frustrante o aburrido. Entonces llegó el momento de analizar Ace Combat 3, y aquí descubrí lo equivocado que estaba. En 1993, Namco introdujo un juego de arcade de simulación de aviones, ahí conocido bajo el nombre de Air Combat. 2 años más tarde surgió la oportunidad de hacer un port para PlayStation, donde también habían tenido éxito otros simuladores como Ridge Racer o Cyber Sled. Pero el productor Kazumi Mizuno, conocido anteriormente por el éxito de Splatterhouse, quería en su lugar ofrecer una secuela o una versión mejorada, algo con más colores que ofreciera una visión más casual y amable del juego, así como la posibilidad de ver repeticiones de los mejores momentos al terminar cada misión, la posibilidad de despegar o aterrizar en momentos concretos, o un sistema donde las decisiones que tomáramos durante cada operación afectaría a los acontecimientos futuros. Ninguna de estas ideas fructificó en esta primera entrega, pero al menos propuso la idea de un universo alternativo donde tenían lugar estos combates. La versión japonesa cuenta la historia del escuadrón Scarface en el continente ficticio de Usea, que debe de tener un golpe de estado en una isla sureña solo para descubrir que los insurgentes escondían una fortaleza aérea en el cielo. Sin embargo, la versión norteamericana narraba cómo el escuadrón formaba parte de la OTAN y hacía frente a una secta terrorista, específicamente mencionando Oriente Medio para aprovechar el fervor propagandístico tras la Primera Guerra del Golfo. Ace Combat 2 llevó a cabo algunas de las ideas abandonadas en el anterior juego, como las repeticiones de las mejores jugadas, pero añadió ciertas mejoras como la posibilidad de elegir compañero de vuelo o ganar dinero con las misiones que nos permitiría comprar nuevos aviones. Mantenía una trama similar al original, si bien algo más compleja. Ahora el golpe de estado concernía a todo el continente de Usea,
y la misión del Escuadrón Scarface era objetivos muy concretos para ir reconquistando el continente y acorralar a los golpistas en una ciudad concreta. 2 misiones ofrecían rutas alternativas, una con la posibilidad de que la ciudad final fuese destruida y otra con un nuevo mapa que mostraba una base de lanzamiento de misiles en la que infiltrarse. Aquella visión original de Mizuno no se haría realidad hasta el final de la década. Ace Combat 3 Electrosphere abandonaba sus raíces de simulador de arcade para ofrecer una experiencia apropiada para PlayStation, un juego extenso, narrativo y donde el jugador podía influir en los hechos. Dentro del diseño de las 2 anteriores entregas también se encontraba Takuya Iwasaki, que tomó el liderazgo en esta tercera entrega. Iwasaki sería conocido más adelante por ser el productor de, nada menos, Drakengard o Nier, y la influencia de Ace Combat 3, sobre todo estructural, se vería en los futuros juegos que hicieron famoso a Yoko Taro. Porque el elemento diferenciador que marcaría la saga posteriormente era dar la opción de que nosotros tomásemos partido en la historia. Hasta 5 finales, con un epílogo escondido si se completaban todos, iban desvelando pequeños atisbos de una trama más grande y compleja en función de las lealtades de nuestro personaje. No solo eso, sino que algunas misiones permanecían ocultas y no cumplíamos ciertos objetivos en un tiempo determinado, ofreciendo no solo jugabilidad, sino una experiencia muy personalizada en función de los instintos del jugador. Ace Combat 3 no solo abandonó los orígenes más arcade de la saga, ofreciendo elementos como resistencia al viento si incorporábamos nuestro avión, sino que también llegó a tiempo para hacer uso del nuevo mando de PlayStation, el DualShock, que ofrecía, mediante el Rumble, un estímulo áptico que nos transportaba al interior de la cabina. Recién salidos de Ghost in the Shell y su colaboración con Gainax en The End of Evangelion, el equipo de Production IG se encargó de las breves pero numerosas cinemáticas animadas. El juego adquiría una textura de relato cyberpunk adulto, exactamente el tono que necesitaban. Ya no se trataba de luchar contra malvados terroristas, la guerra se convertía en algo mucho más turbio, con hasta 4 bandos distintos, cada uno con metas diferentes y terribles secretos. Aunque el juego original en Japón salió a la venta en 2 CDs por su tamaño, se vio reducido solo a 1 en su exportación a Occidente. El motivo es que la versión internacional carece de las animaciones, retratos o el desarrollo narrativo, simplificando mucho la experiencia, quizás para no alienar a jugadores que buscaban su dosis de propaganda bélica y no un anime antimilitarista. El 27 de mayo de 2023 salió por fin una traducción fan en inglés que permitía jugar a la versión original a través de 2 iniciativas diferentes, Project Nemo y Load War Team. Simultáneamente la versión en español salió de la mano de Traducciones del tío Víctor, y en esta última es la que he jugado. Desde aquí un agradecimiento a Víctor y su equipo por la magnífica labor que han desempeñado rescatando este juego para analfabetos como yo. Ahora, veamos al fin de qué se trata todo este jaleo. Aunque he visto que algunos analistas tienden a narrar la historia de Ace Combat 3 Electrosphere partiendo primero del final E al final A, porque esto hace la historia algo más comprensible, mi experiencia fue radicalmente distinta. Aunque más adelante seguí este particular guía para saber qué pasos a seguir en el desbloqueo de nuevas rutas, lo cierto es que en mi primer contacto llegué sin pretenderlo al final A, y por tanto narraré aquí la historia de manera inversa a lo habitual. Creo que es interesante porque revela cómo esta narrativa oclusiva y fragmentada sigue manteniendo mucha coherencia a pesar de ello, así que acompañadme en este pequeño puzzle de spoilers. En el mundo de Ace Combat 3, los gobiernos han dejado de existir. En su lugar, las grandes corporaciones tecnológicas han ocupado ese espacio y ahora mantienen una guerra constante y controlada bajo la supervisión de la UPO, una organización neutral que se dedica a intervenir para mantener la paz, aunque es obvio que solo existen para equilibrar el conflicto y que los poderes se mantengan. Entre los pilotos de la UPO se encuentra Rena Hirose, una chica aquejada de una especie de fotofobia que le impide exponerse a la luz del sol. A pesar de esta dificultad, Rena es una gran piloto que adora volar. Las 2 mayores corporaciones son General Resource y Newcom. La segunda se formó cuando un grupo de trabajadores de General abandonó la compañía tras la creación de la Electrosfera, un equivalente al ciberespacio. Newcom no tarda en convertirse en una seria competencia de General, sobre todo a partir de que desplieguen un programa aeroespacial. Nosotros, bajo el nombre en clave Nemo, formamos parte de la misma unidad que Rena, a las órdenes del comandante Park. Los otros miembros son Eric y Fiona, ambos idealistas defensores de la paz.
Cuando Newcomb empieza hostilidades contra General por motivos que aún no están claros, la UPO decide confiar en el delegado Clarkson para negociar una tregua. Si todo esto nos parece muy complejo, no importa, porque el juego añade su glosario con todos los términos, instituciones y personajes para que no nos perdamos. Tras la misión inicial, donde derribamos varios aviones de Newcomb, Fiona nos alerta de la difícil situación en la que se encuentra Clarkson, y como cualquier traspiés puede provocar que el poder de la UPO pase a manos del comandante Park. Newcomb contraataca bloqueando las señales de radio del espacio aéreo de General, así que nos dedicamos a destruir distintos radares. Newcomb parece dar un paso atrás, por lo que la UPO comienza una serie de maniobras conjuntas con General. Aquí es donde conocemos al piloto estrella de esta corporación, Abyssal Dision. Acompañado de su fiel amigo Keith, nos reta durante las maniobras a que demostremos lo que sabemos hacer. Disparando a varias torres y señuelos, Dision queda impresionado con nuestro talento en bruto. En ese momento, Newcomb suelta varios contenedores con compuestos químicos sobre el territorio, y es nuestro deber destruirlos antes de que lleguen al suelo. Al volver a la base, Rena sufre una importante avería en su avión durante su mantenimiento. Eric nos informa de cómo la credibilidad de la UPO está siempre en entredicho por las corporaciones y los medios de comunicación que poseen. Fiona alerta de que Newcomb vuelve a atacar, en este caso a la ciudad del Megaflotador, una isla artificial construida sobre el océano y llena de civiles. Eric da título a esta misión llamando a la UPO un tigre de papel. Si existe una organización internacional dedicada a preservar la paz, ¿por qué sigue habiendo guerras? Dision y Kate nos acompañan en la defensa del megaflotador. Tras evitar que los barcos lleguen hasta la ciudad, recibimos un mensaje por radio de que el delegado Clarkson ha conseguido establecer una tregua y que la UPO debe suspender el ataque. Esta tregua no gusta nada a Dision, que ve el actual conflicto como una oportunidad para cambiar el orden mundial. El piloto de General nos propone que hagamos algo arriesgado y nos cambiemos de bando, poniéndonos bajo sus órdenes para ayudarle en este cambio de régimen. Aquí ocurre la primera de las grandes decisiones del juego y la que nos pondrá en una ruta u otra. Mi curiosidad y mi espíritu rebelde me llevó a seguir a Dision. Bueno, eso y que aún no sabía que la manera de elegir de una opción u otra se determina por seguir la cola de un avión de la UPO o de General Resource. Aterrizamos en la base de General Resource escoltado por Dision. La prensa no tarda en hacerse eco de nuestra diserción. Dision se asegura de decir que era parte de las previsiones de General, aunque Keith se muestra muy desconfiado con nosotros en un primer momento. Dision quiere que luchemos por nuestros ideales, aunque esto suponga derramar más sangre ante la reciente tregua. Nuestra primera misión a sus órdenes supone aprovechar la calma y atacar por sorpresa la base aérea de Newcomb. Eso implica que también nos vamos a enfrentar con nuestros antiguos compañeros de UPO. Nuestro trabajo, aunque impoluto, crea problemas a Dision porque muchos de sus compañeros no confían en nosotros, en especial Keith. Los medios de comunicación de General Resource empiezan una campaña de propaganda para alertar de los peligros de Newcomb y su uso de una tecnología más avanzada que la suya. En nuestra nueva misión volvemos al megaflotador. Nuestros nuevos comandantes nos explican que no se trata de una ciudad llena de civiles, sino de una base marina de Newcomb. Cuando algunos barcos desesperados tratan de abandonar el megaflotador, nuestro objetivo será destruirlos de inmediato. Keith está preocupado porque hace mucho tiempo que no ha visto a Dision más allá de comunicaciones y combates. Justo entonces recibimos la orden de atacar en plena noche un complejo energético de Newcomb para reducir su producción. Keith será nuestro escolta en esta misión. Debido a un sistema de defensa en microondas no podremos usar nuestros misiles y dependeremos de nuestra ametralladora, menos fiable y potente, lo que nos obliga a volar más cerca del suelo. Dision reaparece y nos asegura que tiene un plan para una revolución, por un mundo que no dependa ni de Newcomb, ni de General, ni de la UPO. Pronto recibimos una nueva misión. El avión del delegado Clarkson se dirige hacia Newcomb, con información que podría ser relevante y debemos interceptarlo. Entre los escoltas del avión se encuentran nuestros antiguos compañeros, Eric, Rina y Fiona. Ya no hay vuelta atrás, somos sus enemigos y es hora de derribarlos. Un misil impacta contra el avión del delegado Clarkson, hundiendo para siempre la posibilidad de un acuerdo de paz. Keith sospecha que todas estas últimas misiones, aunque vengan del comando de General, han sido orquestadas en secreto por Dision. Con la muerte de Clarkson, el comandante Park toma control absoluto de UPO, ahora un miembro activo de la guerra.
Para preparar el inminente ataque de Newcon, Dision nos pide que usemos un nuevo caza para lanzarnos desde la estratosfera y hacer frente a aviones de combate de gran altitud. El plan parece ideal, pero Keith se ve envuelto en un duro combate, y Dision cree que es mejor sacrificar a su compañero por el éxito de la misión. Ayudarle derribando a algunos de los enemigos que le acosan hace que por fin nos ganemos su inquebrantable lealtad y respeto. Dision, en cambio, no está muy contento con que nos hayamos desviado del plan para socorrer a Keith. Las noticias de un atentado terrorista sin atribución crean cierta intranquilidad. Keith nos informa de que Dision ha desaparecido otra vez, lo cual levanta muchas sospechas por la coincidencia en el tiempo con el atentado. En ausencia de Dision, acompañamos a Keith a destruir un cargamento y una base de Newcon para evitar que sigan investigando nuevas armas. Keith ya no idolatra a Dision y considera que, junto a nosotros, nos bastamos para completar las misiones. La siguiente misión es una de las más complejas del juego, un recorrido por un cañón lleno de objetivos que debemos bombardear que, por si fuera poco, están cubiertos de niebla y bien custodiados por misiles antiaéreos. Casi todo lo que hemos aprendido de combate aéreo hasta ahora se vuelve inútil, como si el exceso de confianza de Keith hubiera traído a la mala suerte. Si no completamos en menos de 6 minutos, un misil sale disparado y tendremos que derribarlo antes de que alcance demasiada altitud para nuestro modelo de avión o fracasaremos la misión. A nuestro regreso nos enteramos de que el director de General Resource, Aldair Carlos Nascimento, ha fallecido de un ataque al corazón, aunque su corazón era, de hecho, artificial y fabricado por su propia empresa, lo que no son muy buenas noticias. Dision nos contacta para informarnos de que está preparando un alzamiento con grandes pilotos de Newcon, General y la UPO, pero eso no nos pilla por sorpresa. Lo que sí lo hace es descubrir que el Dision con el que hemos estado hablando no tiene cuerpo físico. Hace tiempo subió su conciencia a la electrosfera en un acto llamado sublimación, que le ha convertido en pura razón sin sentimientos. El paralelismo aquí de Dision con el personaje de la saga Mobile Suit Gundam, Char Aznavour, es notable. Un joven soldado idealista y revolucionario que, en una búsqueda por mejorar las condiciones de la humanidad, sucumbe en una suerte de transhumanismo radical y violento que quiere destruir la sociedad para alcanzar un estado superior de conciencia. Ecofascismo de manual. Ha llegado la hora de enfrentar un nuevo dilema. Volvemos al combate con Keith y Dision a nuestro lado, buscando submarinos de Newcon ocultos entre los fiordos. Al completar nuestro objetivo, Dision decide que finalmente desertará de General para preparar el lanzamiento. ¿Qué hacer? ¿Quedarse con Keith o irse con Dision? Por pura lealtad elegí quedarme con Keith, que se había mostrado mucho más honesto y sensato que Dision. El caos se sucede entre la guerra y múltiples atentados. El grupo terrorista finalmente se da a conocer como Uroboros, un grupo de sublimados en la electrosfera que buscan que el resto de la humanidad se les una por las buenas o por las malas. Dision cree que esta violencia está justificada para acabar con todas las violencias de las constantes guerras que arbitra la UPO. Nuclear war, perhaps all war becomes unthinkable. Until somebody builds a bigger one. Keith no cree que el Dision sublimado sea la misma persona que el compañero que conoció. No que haya cambiado con el tiempo o por el proceso de sublimación, sino que directamente es un impostor, sea el Dision sublimado consciente de ello o no. La guerra continúa y partimos hacia el megaflotador a hacer frente a Newcon, pero por algún motivo empezamos a tener ominosas interferencias en nuestra interfaz. Harto de tanta confusión y la traición de Dision, Keith parte para derribar el Esfirna, la base aérea de Uroboros. Sin embargo, no es el único en el camino. Del Esfirna sale el Night Raven, el más potente avión del mundo, ahora pilotado por una disidente Rina. El Esfirna es un enemigo duro, una fortaleza flotante donde salen cazas que le protegen, pero pronto lo derribamos. En el último momento, el Night Raven y el caza de Dision consiguen escapar de la fortaleza en llamas. Aquí descubrimos una información vital. Se nos presenta de una manera un tanto extraña, como si recibiéramos la memoria de la propia Rina por telepatía. Descubrimos que su fotofobia le llevó a soñar con ser piloto y a ser explotada por la investigación de General Resource. Allí conoció a Dision y se convirtió en el héroe al que admirar. El desarrollo del Night Raven planteaba la posibilidad de un avión pilotado completamente con la mente a través de una conexión neuronal. Por muy doloroso que sea este recuerdo, nuestro objetivo es derribar a Rina y el Night Raven. Antes de morir, Rina suspira el nombre de Dision. Ahora solo queda un miembro de Uroboros, el propio Dision. Conseguimos hacer daño a su caza, pero el sublimado se niega a rendirse tan fácilmente. Parece que por fin hemos acabado con él.
aunque no ha sido nada fácil. Si creíamos que este era el final, repentinamente varios aviones plateados de aspecto angelical vienen a anunciar el juicio final. Es una escena muy reminiscente de The End of Evangelion. La angustiosa música que precede a esta misión le da un aire completamente irreal, que se ve reforzado cuando, en medio del combate, descubrimos que no podemos vencer a los aviones plateados. Nuestro caza no les hace daño. Lo que sí podemos hacer es hackear sus sistemas, tomar control de uno de esos aviones y usarlo contra sus compañeros. Pero, ¿cómo hemos sido capaces de esta hazaña? Nuestro caza y el avión que hemos hackeado aterrizan simultáneamente en la base de General Resource. Al abrirse la cabina, no hay ningún piloto. Volvemos atrás y esta vez, en lugar de seguir a Kid, acompañamos a Dision al Esfirna y nos unimos a Ouroboros. La organización comienza sus atentados y Dision lo presenta al mundo con su mensaje cifrado. Aquí nos encontramos a Rina, que también se ha unido a la banda terrorista y nos acompañará en la siguiente misión mientras recibimos instrucciones de Dision, que nos ordena disparar a autopistas y bloques de edificios. Cuando los dirigentes de Newcon tratan de escapar en helicóptero, Dision nos ordena que le disparemos, pero consiguen huir al megaflotador. Los perseguimos destruyendo a nuestro paso a submarinos, cazas escolta y todo lo que se nos ponga por delante. Las fuerzas navales de Newcon lanzarán un misil al Esfirna como castigo, así que tenemos que derribarlo antes de que destruya nuestra base. Con la vía libre, Rina destruye el megaflotador con su Night Raven. Antes de ir a por la Upio y acabar con todo, vemos un flashback del pasado de Dision, concretamente cómo su pareja, Yoko, era una científica de General. El Dision sublimado observa horrorizado desde la electrosfera cómo el verdadero Dision se levanta. Un atentado se lleva por delante la vida de Yoko y Dision, pero su copia electrónica escapa por el ciberespacio y jura venganza. Por mucho que este falso Dision presuma de estar por encima de la humanidad, su ira y sus celos son sus únicas motivaciones y no alcanzar ningún nirvana digital. Tras abrirnos paso hasta la base de la Upio, Dision quiere que entremos en el hangar principal para destruirlo y matar al comandante Park. Volvemos a ver el flashback de Rina, aunque esta vez no parece que compartamos su memoria, sino que la propia Rina está experimentando una disociación similar a la que pasó el Dision sublimado. De alguna forma, ese recuerdo está desapareciendo y, justo antes de que lo haga, Rina parece reconocer al culpable. Rina parece haber perdido todo recuerdo de Dision y de sí misma. Cade hace acto de presencia, dispuesto a enfrentarse a su antiguo compañero. Por nuestra parte, tendremos que encargarnos del Night Raven, con una Rina enloquecida y demasiado rápida para nuestros misiles. En una maniobra desesperada, el avión de Kid se estrella contra el Night Raven, quedando encajado entre sus alas. Dado que nuestros misiles no funcionan en el avión de Rina, debemos apuntar a Kid en su lugar. Con Rena y Kid fuera del tablero, nos quedamos solos frente a la Esfirna. Aunque la base de Ouroboros nos lanzará todo lo que tiene, es cuestión de tiempo que la derribemos. Tan solo nos queda la batalla final. Perseguimos a Dision para derribarlo con un misil y parece que hemos triunfado cuando... alguien parece también interferir con la mente de Dision. Sin previo aviso, la realidad misma se desvanece y nos encontramos dentro de la electrosfera, persiguiendo a Dision. No hay arriba ni abajo, tan solo un eterno vacío vectorial. Finalmente nuestros misiles golpean por última vez a Dision. Antes de morir, este reconoce al artífice de los borrados de memoria, Simon, un hacker al servicio de Newcon. Los servicios de emergencia buscan los cadáveres de los pilotos en estas últimas batallas, pero, al igual que en el final anterior, no hay ningún cuerpo que los pilote. Ni siquiera nosotros parecemos haber sobrevivido. En esta ocasión, durante la misión Tigre de Papel, donde Dision nos pedía que desertáramos, elegimos mantenernos fieles a la Upio y siguiendo la estela del avión de Fiona. Cuando General Resource ataca a Newcon violando la tregua, Park nos ordena que derribemos un escuadrón de los aviones de General. Eric no se muestra muy confiado con tomar parte de las hostilidades porque implica ponerse del lado de Newcon y desconfía del comandante Park. Podemos derribar unos cuantos aviones de General salvo dos, los que pilotan Kid y Dision. Aunque la misión sea un éxito, un avión espía de General se mantiene en territorio enemigo. Rina regresa al servicio activo y se une a nosotros para esta misión tan delicada. Debemos seguir al avión espía a través de un cañón, evitando elevar demasiado la altitud para que los radares aéreos no nos detecten. Esta misión sustituye los combates feroces o los bombardeos precisos por un elemento de lenta pero ajustada maniobrabilidad.
El sendero que sigue al avión espía dentro del cañón varía en cada partida. Sin embargo, Rina empieza a tener una extraña sensación cuando vuela en el cañón, una memoria olvidada, y comienza a murmurar sin sentidos. Si nos demoramos demasiado, la misión puede ser dada como óptima, aunque no descubramos el propósito del avión espía, pero si lo seguimos a buen ritmo y sin errores, podemos encontrar una base secreta de General. No hay tiempo para el descanso. Un grupo terrorista sin identificar ha lanzado un dirigible cargado con un agente bioquímico hacia una bahía industrial. Nuestro objetivo es destruir todos los obstáculos en el camino del dirigible para evitar una catástrofe. Así que disparamos a las chimeneas industriales que nos topamos en su trayectoria y, finalmente, a un puente. El dirigible acaba aterrizando en el agua de donde sale un pequeño hidroavión que debemos derribar lo antes posible. Park nos informa que el dirigible no parece pertenecer a ninguna de las dos megacorporaciones, sino a un grupo terrorista independiente. Fiona nos deja un mensaje para decirnos algo importante, pero es interrumpida por alguien fuera de cámara y no llegamos a saber qué pretendía decirnos. Nuestra siguiente misión supone escoltar el avión del delegado Clarkson, aunque el enorme secretismo del que hace gala Park cuando nos la presenta levanta muchas sospechas. Eric nos acompaña en otro caza mientras que Fiona irá en el propio avión de Clarkson, con lo que no podremos contar con ella en la lucha. Varios aviones identificados como General Resource hacen acto de presencia, incluyendo a Keith y Dision. Si dejamos que derriben el avión de Clarkson será una misión fallida, como es obvio, pero si conseguimos derrotarlos, Rina aparece como refuerzo y Park nos habla de un cambio de planes. Al parecer, tanto Clarkson como Fiona han sido encontrados culpables de espionaje. Nuestro nuevo objetivo es derribar el avión y, así, matar a nuestra compañera Fiona y el plan de paz. Por su parte, Eric se niega a disparar sobre Fiona. Es otro momento de decisión. Para este final C, optamos por seguir las órdenes ciegamente y derribar el avión de Clarkson. Con nuestra última esperanza de paz muerta, Park nos felicita por cumplir las órdenes y nos da el pésame por nuestra compañera, añadiendo que no informará a la familia de que Fiona era una espía para preservar su memoria. Eric reafirma nuestras sospechas de que hemos sido manipulados. Pero, ¿por quién y con qué propósito? No hay mucho tiempo antes de que varios cazas de gran altitud de Newcon ataquen una base de General y tengamos que intervenir junto a Eric y Rina. Tras derribar un avión sobre la base de General Resource, Rina expresa su amor por el vuelo. Eric le reprocha haber sacrificado a Fiona por sus alas, pero Rina cree que es un sacrificio necesario y se pone a llorar. Nascimento, el líder de General Resource, tiene una conversación con Park, le reprocha sus últimos movimientos y le recuerda que es solo un títere de las compañías. Entretanto, Eric nos pide que nos disculpemos con Rina en su lugar si volvemos a verla. Newcon está desarrollando un cohete para llevar la aviación al nivel espacial, pero General trata de interceder para abortar el lanzamiento. Nos toca limpiar el cielo de aviones de General para que el cohete pueda ser lanzado sin problemas, aun a sabiendas de que esto solo llevará el conflicto a una nueva y desconocida escala. Eric se muestra preocupado mientras que Rina parece ansiar algún día unirse a las estrellas. Las diferencias de posiciones entre ambos se va incrementando en cada misión. Poco después, una breve grabación secreta que muestra a Rina pilotando el Night Raven llega a nuestro escritorio. Después de una misión donde debemos interceptar un tren antes de que alcance su objetivo, tenemos una cinemática donde Park recibe una llamada de Dision, el cual narra cómo Park orquestó la fundación de Newcon como un golpe de estado contra General, pero estos se independizaron de sus acciones. Dision se ofrece a Park para llevar a cabo otro golpe de estado. A tenor de las últimas misiones, incluso Rina empieza a tener sospechas de los objetivos de la UPO. La situación se pone aún peor cuando Newcon tiene un accidente con sus nanomáquinas que empiezan a crecer exponencialmente. Como son minúsculos al ojo humano, dependemos totalmente de nuestro radar para bombardearlos. Dada la naturaleza de Rina como alguien capaz de conectarse a la electrosfera y al Night Raven, al aproximarse a las nanomáquinas, estas empiezan a actuar como un virus en su sistema nervioso. La única forma de salvarla es dispararle con un misil con un contravirus. Rina está agradecida porque la hayamos salvado, así que, una vez más, vemos el flashback de su infancia, aunque esta vez es ella misma quien nos cuenta su historia voluntariamente. Nascimento muere y Dision contacta a Park para decirle que ya no lo necesita. Park cree que Dision no lo va a conseguir, pero con el caos que generará su golpe de estado, tendrá vía libre para alzarse él mismo como líder. Tenemos que bombardear unas fábricas de armas de General, pero los aviones nuevos que llevamos tienen el logo de Newcon. Por supuesto, la misión acaba convirtiéndose en un ataque de falsa bandera. Lo que sigue es el caos absoluto, con aviones de General y Newcon luchando entre ellos y la UPO uniéndose para combatir a ambos. A nuestros pies,
una ciudad en llamas. Uroboros aprovecha la confusión para hackear la electrosfera de los bancos centrales de General y Newcon, dándose a conocer al mundo, incluyendo el pequeño detalle de que el verdadero Vision está muerto y ahora la copia de su conciencia es el primer humano sublimado. El comandante Park lanza un mensaje a las tropas de la Opio, que se unan a la revolución de Uroboros, luchando al lado de los terroristas. Rina no se cree que su ídolo, Vision, esté detrás del golpe de estado, así que decide contactar con él por su cuenta. Rina aterriza en Esfirna dispuesta a confrontar a su antiguo héroe, pero Vision le ofrece que se una a él, a cambio de poder volver a pilotar el Night Raven. Seguimos a Eric para rescatar a Rina del Esfirna. Tras acabar con varios pilotos de Uroboros, Rina roba al Night Raven y lo usa para atacar el Esfirna, aunque el propio Night Raven acaba dañado y derribado. Es nuestro turno de acabar con el Esfirna. Eric es el que da el tiro de gracia a la base de Uroboros. Solo queda un enemigo en pie, el propio comandante Park en la base de Upeo. Destruimos el hangar principal antes de que el comandante pueda escapar. Ninguno de los bandos de esta guerra queda en pie, dejando un futuro incierto. Volvemos junto a Eric a buscar el avión de Rina, solo para encontrar que ha sobrevivido, por fin libre y feliz, bajo una noche estrellada. En el momento en el que Park nos ordenó disparar al avión del delegado Clarkson, esta vez, en lugar de obedecer o dejar que Rina ataque en nuestro lugar, debemos darnos prisa y disparar a uno de nuestros aliados. Miembros de Newcon acuden a proteger al delegado Clarkson y pronto nos felicitan. Nos guste o no, ahora formamos parte de su equipo y Clarkson también. Menos mal que nuestro nuevo superior es Cynthia, la hermana mayor de Fiona, que se muestra muy agradecida porque hayamos sacrificado nuestra carrera en salvarle la vida a su hermana. Nuestra primera misión en Newcon es destruir una base con uno de sus aviones de gran altitud. Compartiremos el encargo con las hermanas Fiona y Cynthia, donde esta última presumirá del poderío tecnológico de su empresa. Al final de esta misión, Keith hace acto de presencia y por supuesto, perderá ante nosotros. Tras la misión somos contactados por Simon, uno de los científicos más importantes de Newcon. Aunque habla con vaguedades, parece tener una especial fijación con nosotros. La comunicación se corta antes de que digan nada de relevancia. Nuestro siguiente trabajo es muy especial. Tenemos que derribar los satélites orbitales de la General, lo que implica que vamos a subir al espacio. Esta es, hasta la fecha, la única vez que la saga Ace Combat ha llegado a estas altitudes. También hace el control de la nave excesivamente sensible y tenemos un contador de 3 minutos para completar todos nuestros objetivos. Es más interesante conceptualmente que divertida de jugar, pero ofrece un punto de novedad que se agradece. Simon nos contacta de nuevo, dejando entrever que podemos contar con su ayuda. Resulta que no solo Newcon ha continuado con los experimentos de sublimación, sino que Cynthia es la próxima candidata, lo que enfurece a su hermana Fiona. Curiosamente somos testigos de esta escena como espías desde los dispositivos que las rodean. En realidad, Newcon no quiere que Cynthia siga con la sublimación, porque la necesitan como imagen de la compañía y la pondrían en riesgo. Molesta, Cynthia nos deja caer que tiene su propia forma de sublimarse. Tras una misión de infiltración y bombardeo de una base de General, recibimos un comunicado en radio. Uroboros ha dado su golpe de estado. Cynthia reacciona como si supiera que iba a ocurrir, lo que nos lleva a nuestra última decisión del juego: mantenernos con Newcon y Fiona o seguir a Cynthia hasta Uroboros. Por lo de pronto seguiremos a Fiona, destrozada por la repentina traición de su hermana. Al regresar a la base, Fiona miente en su informe diciendo que Cynthia ha muerto en combate para no revelar su deserción. Poco importa porque la prensa no tarda mucho en enterarse. Como era de esperar, nuestra siguiente misión es ir a por Uroboros y el Esfirna. Fiona y Cynthia se enzarzan en el aire mientras nosotros hacemos frente a la fortaleza flotante. Mientras el Esfirna, dañado, huye del combate, Cynthia se vuelve más agresiva. No hay otra alternativa, tenemos que derribarla. Fiona no sabe cómo tomárselo cuando vuelve a la base, pero sabe que quiere vengarse de Vision por convencer a su hermana de unirse a él y a su causa. El Night Raven ataca el megaflotador, y nosotros y Fiona somos desplegados para hacerle frente, junto al Esfirna, que finalmente podemos vencer. Antes de que el Esfirna se hunda en el océano, 2 aviones salen de su interior, Vision y Rina. Seguimos a los aviones por el geofrente, un largo pasillo lleno de distintos pasadizos y puertas que se cierran a distintas velocidades. Uno de los momentos más complicados del juego pese a la ausencia de enemigos, y también uno de los más tétricos. Aunque el geofrente esconde una ciudad, esto es subterránea,
por lo que tenemos que tener mucho cuidado dada la baja altitud. Aquí descubrimos que la única forma de derrotar a un avión tan poderoso como el Night Raven es usando un virus diseñado por Simon. El hacker de Newcon nos pide que nos mantengamos cerca del avión de Rina para piratear sus sistemas. Con Rina derrotada, ya solo queda Dision como siempre. Ahora, sin ninguna ayuda, disparar y maniobrar en un espacio tan reducido es una tortura, pero cuando Dision caiga llorará por su amada Yoko mientras se ve envuelto en llamas. Fiona nos agradece nuestra ayuda y decide abandonar Newcon. La guerra ya no es para ella. En su habitación, Fiona ve una Rina catatónica en las noticias y apaga la televisión. Entonces recibe un mensaje, supuestamente de la Cynthia sublimada. Su hermana mayor le asegura que todo está bien y que la electrosfera es un paraíso, pero Fiona solo guarda ira. Esa cosa ya no es su hermana, y le está mintiendo. Volvemos al momento en el que Cynthia deserta de Newcon. Si la seguimos, nos agradecerá que hayamos confiado en ella y nos conducirá hasta el Esfirna, donde seremos recibidos por Dision. Las noticias informan de un atentado a una base de Newcon, entre cuyas víctimas se encuentra la propia Fiona. Cynthia está apenada por la muerte de su hermana, pero también sigue creyendo que debería haberle hecho caso y seguirle para unirse en la sublimación. Dision también nos recuerda cuando nos invitó en la primera decisión que podíamos tomar y se congratula de que al final hayamos acabado entre sus tropas. Nuestra primera misión, acompañados de Cynthia, será sacar a Rina de la UPO. Debemos despejar la pista para permitir la extracción de la piloto. Luchamos bajo la lluvia mientras el avión de Cynthia se infiltra en el hangar y recoge a Rina. Tan solo nos queda escapar con vida de los misiles antiaéreos. Con la llegada de Rina al Esfirna, Cynthia empieza a tener ciertas dudas. ¿Para qué necesita Dision a una humana con un cuerpo real si se supone que el estado sublimado es superior? Así es como Dision le confiesa que él nunca eligió acabar en ese estado, y en el fondo maldice esa situación que su propaganda vende como idílica. El desencanto de Cynthia es más que notable. En un arrebato, tras escuchar que Rina va a hundir el megaflotador, nos pide que la acompañemos para pararle los pies a Ouroboros. Antes de nada debemos, como no, destruir el Esfirna. I'm a little tired right now. Would it be all right if I just gave him a savage beating? Del que, como era de esperar, cuando lo derribamos acaban saliendo el avión de Dision. Cynthia se enfrenta a él, acusándole de engañarla, y finalmente conseguimos derribarlo por última vez. Seguimos el Night Raven por el geofrente, liderados por Cynthia. Ya no contamos con la ayuda de Simon, así que no hay manera de contrarrestar la rapidez del avión. Dependemos de nuestra propia habilidad. Si conseguimos dañar a Rina, el avión volará fuera del geofrente. Ahora es cuando Simon nos contacta, incluso aunque se encuentre en el bando de Newcon. En lugar de depender de un virus, debemos destruir una serie de generadores que potencian la energía del Night Raven. Es una tarea tediosa, pero cuando hemos destruido todos los generadores, Rina empieza a perder velocidad. En 1 contra 1 destruimos el Night Raven y terminamos con nuestra misión. Simon nos felicita y dice haber colaborado porque no quería perder un sujeto de pruebas valioso, invitándonos a volver a Newcon. Cynthia nos pide que seamos nosotros quienes elijamos, y nuestro avión vuela al encuentro de Simon, que parece muy contento de vernos. En realidad, si hemos hecho las 5 rutas, lo que supone jugar a las 52 misiones del juego, algunas varias veces, se revela el verdadero motivo de todo esto en un mensaje secreto de Simon. Todo lo que hemos experimentado es una simulación, creada por Simon para explorar todas las posibilidades de la guerra, y con ello eliminar todas las copias de Dision sublimado que permanecían en la electrosfera. Simon guardaba rencor a Dision por su relación con Yoko, y, como buen gamer incel, solo pensaba en ejecutar su venganza. Mi primera suposición de la saga Ace Combat se aproximaba a algo más como el manga Area 88, donde un piloto mercenario debe pagar su deuda para volver a casa, pero el frecuente desgaste emocional de la guerra lo va atrapando en un ciclo de violencia. Esto es quizás por la manera en la que las 2 primeras entregas y las posteriores recurren también a un sistema donde ganamos dinero para desbloquear nuevas naves que pilotar, así como la necesidad de cuidar la munición que gastamos. No hace falta decir que mantiene una enorme similitud con la, ahora más conocida, saga de Armored Core, manteniendo esas mismas mecánicas de recaudación por misiones y trampas de deuda, como muchos puntos temáticos en la historia y en su forma de integrarla con la jugabilidad, y, por supuesto, tienen las mismas iniciales. La inteligencia con la que se dividen las 5 rutas es muy destacable, no solo porque ofrece una enorme rejugabilidad, sino que lo hace aprovechando los mismos escenarios una y otra vez, evitando que resulten repetitivos mediante los cambios de objetivos o el momento en el que tienen lugar en la historia.
una economía de recursos que también se traslada a sus cinemáticas. Usando un sistema muy similar al Film Window que puso en práctica The Silver Case, las conversaciones en forma de videollamadas perdidas o fragmentos televisivos le dan una inmediatez, tanto como un elemento de mayor inmersión. En un principio sale de la necesidad de reducir la resolución de las probablemente muy caras animaciones de Production IG, pero también hay un inteligente uso de las mismas, donde se repiten en ciertas rutas en combinación con otras cinemáticas exclusivas, lo que aporta a la fragmentación de la historia. Esa inmersión y fragmentación actúan como un hipertexto que refleja la enorme influencia que en Internet temprano estaba teniendo en la cultura japonesa. No solo en el ya citado The Silver Case, que también recurría a la alternancia de puntos de vista y al zapping entre distintos formatos de vídeo, sino incluso a obras animadas como Perfect Blue o Serial Experiments Lane. Esta última una serie que contaría con su propio videojuego, una suerte de novela visual, donde nuestra interacción se reducía a explorar clips sin contexto, de lo que parecían varias sesiones de terapia de la protagonista, solo para revelar cómo su propia terapeuta parece perder una clara noción de la realidad. Curiosamente, el primer Wing Commander también contaba con caminos alternativos dependiendo de si conseguíamos o no nuestros objetivos, cambiando drásticamente la historia. Se mantuvo levemente en la segunda entrega para desaparecer en las posteriores. A medida que la serie se volvió más compleja, incluyendo cinemáticas sin imagen real, se volvió mucho más lineal. Star Fox Command propondría algo más próximo a Ace Combat, dependiendo de que alcanzáramos el New Game Plus para desbloquear objetivos opcionales. Aunque esperar a que el juego concluya para ofrecer nuevas rutas es una jugada arriesgada, la alternativa que se ejemplifica en Front Mission 3, cuando pronto en el juego la toma de una decisión en apariencia tribal, al acompañar a un personaje, decide si el resto del juego seguirá una de las dos rutas principales, tampoco parece el sistema idóneo. Pero en cuanto a Ace Combat 3, si bien la herencia es inevitablemente Ghost in the Shell, resulta mucho más similar a otra obra dirigida por Mamoru Oshii, The Skycrawlers, con su tono lánguido y moroso en contraposición a películas hipervitaminadas como Top Gun, ofrecía mucho más horror existencial y melodrama que escenas de acción, relegando estas a la forma en la que representar algunos de sus giros de ciencia ficción más inesperados. The Skycrawlers contó con un videojuego para Wii, The Skycrawlers Innocent Aces, precisamente por parte de Namco, y contando con parte del equipo de las últimas entregas de Ace Combat. En cuanto a la saga en sí, la influencia del estilo narrativo de Ace Combat 3 sería adoptada sin abandonar algunos ramalazos menores de ciencia ficción, aunque dejando de lado por completo los elementos más cyberpunk y sobrenaturales. Eso relega a esta tercera entrega al punto más en el futuro de la cronología de los juegos, con el resto de ellos lidiando en el mismo universo, o al menos uno similar, pero enfocándose en las rivalidades y alianzas de los pilotos, así como en el tecnoespionaje entre los distintos bandos. La saga retomaría el sistema de deudas en la cuarta entrega y desde el primer momento mostraría que aunque ahora sería una saga con un enorme peso narrativo, descartaría por completo su tono existencialista por una suerte de romanticismo descreído. En cierto modo, no vamos a tener otro juego como Ace Combat 3, lo que lo hace un objeto único. Muchos géneros y estilos de juego vienen y van. Con frecuencia escuchamos que algunos géneros mueren o resucitan, pero la realidad es mucho más compleja que esa, porque de vez en cuando sale un juego que no es que revitalice el género, tanto como que lo dé a conocer para un nuevo público, y otras veces un juego es bueno sin que su género parezca tener mucha relevancia, casi un desafío a las bases en lo que se inspira. Si no te gustan los juegos de aviación, Ace Combat 3 Electrosphere es para ti. Y si te gustan, bueno, entonces no necesitas que te los recomiende, ya tienes tus propias alas.